Muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro reencuentro con el Rambam, que lo hemos olvidado durante casi 3 semanas. No olvidado, sino que no fue posible eventualmente, Baruch Hashem, por alegrías en las cuales acompañamos a novios y a novias, que también es parte de lo que se va a reconstruir el pueblo judío en este tiempo de fragmentación, como es el tiempo de Ben Hametzarim, el tiempo de estas 3 semanas que comenzaron el martes pasado, en el 17 de Tamuz, y se van a continuar hasta otro martes, dentro de 2 semanas, cuando sea Tisha B'Av. Eventualmente todo este tiempo es un tiempo de duelo, y ese tiempo de duelo necesita ser observado con detenimiento y fundamentalmente con hechos que demuestran que ese duelo penetra verdaderamente la médula espinal de todo lo que es el seno del pueblo judío. 3 semanas en las cuales las tres Haftarot que compartimos el Shabbat pasado, este próximo y el otro Shabbat antes de Tisha B'Av, las llamó la tradición judía Telata de Pur'anuta, las tres de destrucción. Y obviamente eso marca también el tenor de esta época, una época realmente compleja, difícil, y una época en la cual, si sumamos los casi 10 meses de una guerra interminable e incomprensible ya a esta altura, en última instancia debemos comprender y saber también que Am Israel, Jaime Kayam, que el pueblo judío vive y va a existir por siempre y para siempre, mal que le pese al enemigo de turno. Lo único que le imploramos al Kadosh Baruj Hu, al Boreolam, al Creador del mundo, es que se quiera apiadar de esas 115 almas, no sé si vivas, si son todos vivos o no, que cada vez desde que tomamos conciencia va descendiendo el número, porque cada vez se descubren más que fueron arrancados de la vida por la bestialidad humana. Y entonces pedimos para que ellos se mantengan íntegros y que puedan regresar a sus casas. Y junto con ellos que vuelvan también cada uno de los soldados de los cuales se va desangrando este ejército tan joven de valientes, de niños que salieron a la vida sin conocerla prácticamente y de repente hallaron la muerte. Quiere Hashem hacerlos volver a casa todos íntegros y con buena salud, a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, en fin, a todo lo que representa ese escenario. Y a los enfermos y enfermas de Am Israel, quiera Kadosh Baruj Hu enviar su refuah shelema. Gracias una vez más por acompañarnos y vamos a retomar hoy este capítulo 19 donde estuvimos estudiando eh, la herencia de los hijos sobre la ketubá de la madre, y estábamos ahora el derecho de las hijas a tener mezonot, quiere decir alimentación, de los bienes de su padre. Así empezamos en la Mishnah número 10 y estamos hoy en día para comenzar la Mishnah número 13. Les comparto entonces un texto, como siempre, y que es nuestro texto habitual de estudio, para poder entonces llegar a comprender un poquito más todo lo que es este sentido de la tradición del Rambam. Eh, la, la alajá número 14 es la que vamos a compartir en este momento. Y aquí dejamos nuestro último encuentro, que fue hace específicamente 4 semanas, aunque parezca mentira, 28 días. Así que nos disculpamos ante todo, pero por sobre todo la felicidad de poder encontrar. Nos dice aquí, "Mishetziva b'sheat bitato le'akor echad miteneye ketubá". Cuando poco antes de morir, nos dice el alajá número 13, un hombre ordena que se ignore una de las disposiciones de la ketubá de su esposa, que Gon Shamar, por ejemplo, que dijo, mis hijas no deben obtener sustento de mi patrimonio, en este caso, o al
Tizón almanató, viuda no debe obtener su sustento de mi matrimonio. O al irshu banav ketubat imam, o mis hijos no deben heredar el dinero que se le debe a la madre en virtud de la ketubá. Acuérdense de esta expresión que es muy importante y muy trascendente. Ein shom'in lo. Sus palabras no tienen importancia, o sea que en realidad no se le escucha. O sea que esta no es la voluntad de la halajá, obviamente, y por lo tanto no se le escucha a esa voluntad. Y eso es muy interesante, porque en última instancia tenemos aquí un escenario muy importante en el cual la persona puede establecer todo lo que quiera, todo lo que piense, todo lo que quiera decir, pero no se lo escuche. Mamás, en ese momento ya la razón, nos dice nuestro comentario, es que la obligación entró en vigor en el momento de su matrimonio y él no puede negarla posterior. O sea que está claro que esto tiene que formar parte de la obligación. Pero ahora vamos a ver algunas excepciones que surgen también a partir de este hecho. ¿Y cuáles son las excepciones que surgen a partir de este hecho? Dice Natán con lejasab de Matanale. Dice, esta persona entrega todos sus bienes a otros mediante un testamento oral. ¿Sí? No testamento escrito, un testamento oral. Testamento oral, aclaramos aquí, se refiere obviamente a una disposición de que una persona hace de sus bienes verbalmente antes de su muerte. Bien, o sea que él determina eso. ¿Se puede hacer? Sí, existe esto. Matanat es así oral. Hoy, Umatanat Shehid Merra en Nakona, el Alejandita, dice entonces, esta persona eventualmente dice, se deben cumplir todas las disposiciones de la ketubá de su esposa, porque dado que Matanat Shehib Merra, ya que este regalo de la propiedad mediante un testamento oral, dice Shehib Merra significa que la persona cuando ya se encontraba con una enfermedad terminal y estaba prácticamente a punto de morir, eso es Shehib Merra, e Inakona era Lejarmita. Ese testamento dice, no surte efecto hasta sino después de la muerte, como se va a explicar más adelante. Por lo tanto, no tiene ninguna validez independientemente, ¿sí? Lo vamos a ver después. Por lo tanto, dice, Harei Matanabe Hiuba Nehasim Bitnaim Elu Baim Kehat. Por lo tanto, el mandato del testamento y las obligaciones del patrimonio debido a las disposiciones de la Ketubá entran en vigor simultáneamente. Ulefijaj al menató, benotab, nisonot, nizab. Por lo tanto, la viuda y las hijas del fallecido reciben apoyo para su sustento de la herencia. Ubanab yorshim ketubat imam, shemeta, bechiyebana. Y los hijos del fallecido heredan el dinero que se le debe a la madre en virtud de la ketubá, si ella muere durante la vida de su esposo. O sea que eventualmente tenemos aquí, obviamente, mamás no se le escucha a la persona por eventualmente en una circunstancia como esta. Volvemos a las hijas. En la alajá número 14. La alajá número 14 habla de Abata Memaen. ¿Qué significa Abata Memaen? Es la hija que se niega. ¿Qué significa? Es una niña pequeña que la dieron en casamiento después de la muerte de su padre. ¿Bien? Entonces, esa hija, que es todavía pequeña y que eventualmente todavía pertenecía a la potestad de su padre, entonces el padre la podía casar. Pero ella puede negarse a su marido y librarse de la relación vincular del casamiento todo el tiempo que ella es pequeña. Bezomi anabe bealá alejarse y taurá. Pero este caso, va a explicar nos explica el Rav Steinsaltz, se negó a su relación, a su esposo, después de que quedó embarazada.
y nació de ella una criatura. Uleachar motó, abat tobat mezonot. Y después de la muerte del padre, la hija exige mezonot. Entonces, vamos a ver. Bata Bemaelet, la hija de una muchacha que anula su matrimonio por miun. Miun es negativa. Es considerada como cualquier otra hija. O sea, se casó siendo pequeña, no quería casarse, tuvo una hija. Esa hija que nació sigue siendo como cualquier otra hija y tiene derecho a recibir manutención para su sustento después de la muerte de su padre. Bien, Aval, Bata Yevamá, Ubata Shni'a, Ubata Arusá, Ubata Anusá. Tenemos ahora cuatro cuadros. Dice, la hija de una Yevamá. La Yevamá es una mujer que tuvo que casarse, ¿sí? Esto ustedes lo recuerdan, ahí tenemos la explicación bien marcada. Cuando un hombre muere sin hijos, su hermano, el Yabam, o un familiar de los más cercanos a la persona, hereda todos sus bienes y esos bienes son responsables de la ketubá de la Yevamá, la viuda que se casa con el Yabam. Si una Yevamá tiene una niña, los bienes del hermano fallecido no son responsables del sustento de la niña después de la muerte de su padre, del Eliabán, porque ella no es la hija del hermano fallecido. Ahora bien, los bienes del Eliabán tampoco son responsables de su sustento, porque él nunca le dio la ketubá a la Yevamá. Sin embargo, Shulchan Aruch y Benaezer, Maran Yosef Karu, establece que si el hermano fallecido no dejó herencia, el Yabam debe darle a la Yevamá una ketubá de su propia propiedad. Por lo tanto, en este caso, la herencia se vuelve responsable, su herencia se vuelve responsable del sustento de sus hijos. Entonces tenemos la hija de una Yevamá, la hija de una Sheni'ah. ¿Qué significa Sheni'ah? Sheni'ah es que estaba prohibida para su marido por los Jajamim, quiere decir, y por lo tanto no tiene que tomar. Ese es el caso de lo que se llama Sheni'ah. Acá tienen la explicación eventualmente y le vamos a decir, el matrimonio de la madre está prohibido. Entonces nuestros sabios no le otorgaron a esta mujer que tuvo. Entonces la Gemara cuestiona si tampoco le otorgaron los derechos que surgen de las disposiciones de la Ketubá, incluso el derecho de su hija a recibir manutención en este caso, como la cuestión quedó sin resolver, a su hija no se le otorga este privilegio. Este caso es el caso de la Shemi'ah, o sea, la madre estaba prohibida a su marido por una enmienda, por un decreto rabínico. O bien, tenemos el tercer caso, Bat Arusá, la hija de una Arusá. Arusá, ¿qué significa? Cuando la madre quedó embarazada del padre antes de que se casaron. Y por lo tanto, el marido no tenía obligaciones en la Ketubá. O tenemos el cuarto caso, Bata Anusá, quiere decir la hija de una mujer que ha sido violada. Bata Anusá, quiere decir una joven que fue violada y se casó, obviamente, por el ones, por esa violación, y nació de ese hombre una hija. Y como está prohibido para el marido de echar a su anusató, a la mujer que él violó, entonces no tiene ketubá, porque los jajamim establecieron una ketubá para la mujer, para que la mujer no quede en forma tan liviana a los ojos de la persona y que el hombre la pueda echar de su casa, se pueda divorciar de él, y entonces el hombre no la puede eventualmente, eh, no la puede bajo ningún punto de vista echar de su patrimonio. Bien, entonces esto es muy importante en estos cuatro casos. En la embezonot ajar mitata bien. Ninguna de estas niñas tienen derecho, dice Rambam, a recibir manutención para su sustento después de la muerte del padre en virtud de esta disposición. Sin embargo, durante la vida de su padre, él está obligado a mantenerlas como cualquiera de los otros hijos ahí. O sea que
Eventualmente, todos entendemos y sabemos de que existen excepciones, como el caso de una Yevamá, que es la mujer que se tuvo que casar con un pariente cercano, un hermano, la Sheniá, que es una mujer que estaba prohibida de casarse con la persona, la Arusá, que era la mujer comprometida, no casada y que tuvo relaciones con ese comprometido y no tenía que estuvar y tuvo una hija, y la hija de una mujer que ha sido violada. En este caso, mientras vive el padre, tienen todas el derecho de recibir manutención por parte del padre. Y esto quiero que sepan que es una revolución en todo lo que es la manutención de esta joven, ¿no es cierto? La próxima alajá, todavía seguimos hablando de las, hasta la alajá número 16. La alajá número 16, hasta allí seguiremos hablando de ese entorno. Nos dice entonces la alajá número 15. Ameares bat anizonet mina achim. El hombre que consagra a una muchacha que recibe sus sustentos de sus hermanos, de sus hermanos. ¿Sí? Presten atención a él. Hayab bimsonotea mishat elusin. Está obligado a proporcionarle apoyo o sustento desde el momento de la consagración. Los erusim es el compromiso. Recuerdan ustedes que el compromiso está antes del casamiento, desde el momento del erusim. Por lo tanto, nosotros sabemos que ustedes pueden decirnos, y correctamente, el marido no tiene obligación de los mesonot, sino del momento que se casa, ¿no es cierto? Pero aquí, eventualmente, el Rambam sostiene que del momento de la consagración, o sea que esta muchacha recibe el sustento de sus hermanos, no de su padre, sino de sus hermanos. Y entonces por eso dice el Mishnah de los Sharei, en la mesonot meajea Mishnah. ¿Por qué? Porque a partir, dice, aunque por lo general se exige que el marido que mantenga a su esposa solo después del Nisuim, como les explicaba, se hace una excepción en este caso porque la muchacha no tiene derecho a recibir apoyo de sus hermanos después de que se comprometa. Consagre significa el compromiso nupcial. No se casó todavía, pero se van a casar. Desde el momento que se hizo eso, entonces ya ella deja de percibir eventualmente el apoyo monetario de sus hermanos. Acuérdense que el papá de ella murió y la mamá también. Entonces dice, Beina Bogueret, que de tampoco ha pasado de la mayoría de edad. Quiere decir, ella no es ya adulta. ¿Se acuerdan que había llegado a su desarrollo completo? Y por lo tanto, entonces, es Bogueret en cuanto es capaz de proveer para su propio sustento, sino que ella todavía que es Ketaná o Nara. Ella es menor de edad o es una Nahara. ¿Se acuerdan que la Nahara es la que había traído manifestaciones ya secundarias o secundarismo, ¿no es cierto? Y entonces entendemos que está en su época de adolescencia, pero todavía no es una mujer adulta. Por lo tanto, dice, "Ein adam rotze shetizbazdea surato betelech betishar la petachim". El marido está obligado a mantenerla porque un hombre no querría que la mujer que consagró se avergüence teniendo que vagar, ir puerta por puerta y mendigar para su sustento. ¿Entienden ustedes? Por eso es que se hace la excepción y que tienen obviamente que llegar a qué? Que tienen que llegar a sustentar a su mujer, a esa joven comprometida, a pesar de que no se ha casado con ella todavía. Y aquí llegamos entonces a la última alajá, en este caso, que habla sobre el sustento de las hijas, ¿no es cierto? De los factores paternos, fundamentalmente. Y entonces nos dice la alajá número 10. Niseta bat umeana o nitgarsha o nitalmena. Si una hija se casa, umeana, y luego abandona a su marido a través del rito del miun. Miun es se niega. Ella no quiere. Entonces, no, siente que ese matrimonio no es para ella. Entonces, meaná.
Meaná quiere decir se niega a continuar con ese matrimonio, o bien puede ser que se divorcia, o bien que enviuda. Incluso si está obligada a casarse con el Yavam, eso se llama Shomeret Yavam. O sea, Yavam, insistimos, cuando se moría una persona y no tenía hijos, lamentablemente, entonces algún familiar directo, un hermano del difunto, si estaba soltero, por supuesto, o alguien de la familia, tenían que desposar a la viuda. Y de esa manera se trataría de eternizar el nombre del difunto. Pero no siempre funciona todo eso. O sea, idealmente es lo que se propone, pero no siempre se puede hacer, porque la Gemara obviamente empieza a hablar, y si ella es joven y el que le toca casarse es una persona muy mayor, o si ella es mayor y toca casarse con una persona muy joven, entonces eventualmente todo eso transforma obviamente la relación en imposible. Entonces, aún Shomeret Yavam, aún si está obligada a casarse con el Yavam, o Il Behazra le Betavía, lo bagrá, de momento que ella regresa a la casa de su padre y no ha alcanzado la edad del Bagrut, quiere decir la mayoría de edad, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? O sea, que en última instancia ella es pequeña, ¿sí? Porque si ellas la casaron y luego abandona a su marido por el mío, Meaná, quiere decir que niega a mantener esa relación cuando va creciendo un poco y se da cuenta que no. Entonces, Areizón y Zonet había H Bor o H Titare. Esa niña tiene derecho a a recibir el apoyo de la herencia de su padre para tener su alimentación hasta que alcance la edad de la Bagrut, de la mayoría de edad, o hasta que se consagre. Hablamos de la Bagrut, obviamente, siempre que ella va a llegar a una edad en la cual ya se puede casar, que ya era después de los 12 años. ¿Sí? El Shulchan Aruch aquí, Maran Yosef Karo, cita la opinión de Rambam. Sin embargo, el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, que es la tradición ashkenazí, difiere citando la opinión de Rabbeinu Asher, del Rosh, que fue la máxima autoridad ashkenazí del siglo XII, quien sostiene que desde el momento en el que una niña se consagra después de la muerte de su padre, en adelante no tiene derecho a recibir apoyo de su herencia, ya no de su padre. Muy bien, entonces ahora entramos en las últimas 6 alajot, que tiene que ver con quién va a recibir en primer lugar los bienes entre los hijos, las hijas y la viuda. Es tan detallado todo esto que bien vale la pena, por supuesto, tratar de comprenderlo y tratar de entender, como les decía, que esta es una legislación realmente increíble, porque estamos hablando del siglo XII y todo esto está desarrollado, por supuesto, a partir de todo lo que de todo lo que viene hablándonos la Sagrada Torah, y luego que la Torah lleve al P, viene a extenderlo, viene a amplificarlo, obviamente, y nos ofrece a nosotros un escenario realmente de tanto cuidado, de tanto criterio, que vale la pena, obviamente, poder sorprendernos de todo. Mishemet beiniach banim ubanot. Cuando un hombre muere, dejando hijos e hijas. Irshu banim kol hanechasim. Los hijos heredan su patrimonio. ¿Sí? Los hijos heredan su patrimonio. Quiere decir, la herencia les es entregada a ellos y pueden usarla como mejor les parezca. Sin embargo, les está prohibido venderla, excepto en una situación extrema, que haya una situación realmente de mucho, mucho, mucho pesar y hambre. Por ejemplo, para usar el dinero obtenido para rescatar a los cautivos. Pidión Shbuim, para que ustedes comprendan que pedíamos por los cautivos de Israel. La mitzvah de Pidión Shbuim. Se podía vender el patrimonio que dejó un padre como herencia con fin de ir y rescatar a los cautivos. Así lo dice el Ramá, Rabbi Moshe Isserles. Además, si el tribunal ve que los hijos están gastando en exceso
y abusando de los recursos de la herencia, deben reservar la parte. Y esto para mí es fundamental para que ustedes tengan criterio de que el Betadin, el tribunal, está obviamente con los ojos puestos en cada uno de estos aspectos de la realidad que hacen a la familia. Entonces, cuando un hombre muere dejando hijos e hijas, los hijos heredan el patrimonio, pero dice, en Zanim et Achiotehem Goru o H. Pero ellos tienen la responsabilidad de proveer a sus hermanas su sustento hasta que alcancen la edad de Bagrut, o sea que ya sean mayores, o hasta que se consagren, quiere decir que se comprometan hasta que hagan el Erusin. Pregunta entonces el Rambam, Bamé de Barim Amurim, ¿en qué circunstancias estamos hablando? ¿Cuándo se aplica todo esto? Dice Rambam, בשאיניח נכסים שאפשר שיזונו הם הבנים, הבנות כאחד, עד שיגרו הבנות. ואלו הם נקראים נכסים מרובים. Miren qué interesante. ¿Cuándo se aplica esto que los hijos tienen que ser responsables sobre sus hijas? Cuando el patrimonio es lo suficientemente grande como para proporcionar sustento tanto a los hijos como a las hijas, hasta que las hijas alcancen la edad de Bagrut. Y esto se llama un patrimonio abundante, Nehasim Merubim. O sea que el papá dejó muchos recursos, obviamente. Pero, dice, Avalim ein banehasim sheiniach el apachot mizeh. Si por el contrario el patrimonio es mucho inferior a que a que las niñas se puedan mantener por sus hermanos hasta que alcancen la edad de Bagrut, entonces nos dice Rambam, Motziim mehem mezonot labanot goru, se reserva el dinero necesario para mantener a las hijas hasta que alcancen la edad de Bagrut, quiere decir la mayoría de edad, quiere decir que ya tengan 13 años en adelante, más o menos, en este caso 12 años sería el periodo del desarrollo de la Bat Mitzvah. Vamos a imaginar un año más como para poder marcar todo lo que es la niña ya en estado de Bagrut, vuelve que hay 6 meses de Nahara y luego se produce también lo que es el Bagrut. Entonces, si el resto se le entrega a los hijos. Bien. Benotrim Asher Labanim. Beimen Sham Ela Kedei Menzon Abanot. Ahora, si ese patrimonio es inferior y eso alcanza para que las hijas tengan su sustento necesario hasta que alcancen la edad de Bagrut o hasta que se comprometan, entonces dice Abanim Ishalu ala Petachim. Miren ustedes, los hijos deben pedir sustento. Tienen que ir puerta a puerta, eventualmente, ¿no es cierto? Es más común que los hombres pidan limosna, una tzedaká, una nedabá, que las mujeres. En principio, dice, este principio también se sigue con respecto a la distribución de la caridad, de la tzedaká. Si hay un hombre y una mujer necesitados y el fondo común no puede satisfacer las necesidades de ambos, se le da prioridad a la mujer. Esto se llama Ilhot Matanot Aniyim del Rambam. O sea que es bastante interesante todo este tema del sustento. La alajá número 18. Por supuesto, si hay preguntas, ustedes las pueden hacer cuando quieran. Bamed de Marim Amuri. La gran pregunta es, ¿cuándo se da lo que hemos expresado anteriormente? Besheiri Ashkar. Cuando la herencia contiene bienes raíces. Abaliminiach mital telim. Pero si la herencia contiene bienes muebles, vital telim, oil ubetakanata geonim, ushe y zono abanot mina metal telim, entonces nos dice, ya que en virtud de la ordenanza de los geonim, acuérdense por favor que los geonim es una franja temporal muy interesante que va del siglo 8 al siglo 11 de la era común, cuando el centro de Babilonia ocupó Mamash toda la referencia para los judíos que habitaban en todas las diásporas, en Babilonia y fuera de Babilonia. Ya teníamos judíos dispersos por Europa también. Entonces, todo se creaba a partir de una correspondencia que se desarrollaba con los Geonim. El Gaón
insisto para que lo recuerden, es el título de los sabios de Babilonia. Sadia Gaón, Natronai Gaón, Hai Gaón, etc. Entonces, de acuerdo a esta ordenanza de los Geonim, nos dice, oír Betacanata Geonim, Ushen Zono Banot Bina Metalte. Las hijas tienen derecho a derivar su sustento de los bienes muebles. Beabanim, Nizonot, Area Banot Beabanim, Nizonot Keahat Minanehasim Aelu Amuatim. Por lo tanto, los hijos y las hijas deben recibir su sustento por igual de este magro patrimonio, porque tenían muy poco eventualmente. Porque con respecto a los bienes muebles, a las hijas se les dio el derecho de ser consideradas como los hijos, pero no superiores a ellos. Entonces dice, Ubazé, Horu a Geonim. Y en esto han dictaminado los Geonim de esta manera. Y entonces, en última instancia, sabemos que a pesar de que el patrimonio es magro, tenían que repartirse entre ellos. Ahora bien, si el difunto que falleció, el hombre, Inías Carca, dejó una gran cantidad de bienes raíces, ¿sí? Dejó tierras, mamás. Beritzmaatu Ajar. ¿Y qué pasó? Y luego el valor de estas tierras disminuyó, como puede pasar, obviamente. Kvar Zahu Baen Yorshim. Los herederos ya han adquirido la propiedad. Quiere decir ya, a pesar de que disminuyó el valor, los hijos, obviamente, ya tuvieron ese beneficio y ellos tienen que alimentar a sus hermanas mientras los bienes sean soberanos. Quiere decir que no hipotecaron esos bienes. Ahora bien, dice el Rambam, Arei Muatim, Bishat Bitaben y Trabu Ajarkaj, si el patrimonio era considerado escaso en el momento de la muerte del padre y después el valor se incrementó después, Abanim y Orshimotam, hasta el punto que de considerarse suficiente, los herederos varones tienen derecho a heredar y por supuesto la responsabilidad de eh, eh, alimentar a sus hermanas. Mafilulón y Trabu, Im Kadmu Abanim, Umahru Nehasim Muatim, Mihran Kayam. Incluso si el valor no aumentó y los hijos vendieron un patrimonio que se consideró escaso, la venta es obligatoria, quiere decir que se la reconoce como tal, y por lo tanto es posible entonces que eso se les reconozca Mihran Kayam. Entonces, la mejirá, la venta que hicieron los hermanos, tiene autorización y las mujeres no pueden ir a exigir de parte de los compradores de la tierra porque ellas no pueden alimentarse sino de bienes que son soberanos, de bienes que están libres, no bienes que ya han sido hipotecados eventualmente. Pero obviamente los hermanos tienen la obligación. Ahora, Ayúa Nehasim Merubim, dice el alajá número 20, que el patrimonio que dejó el padre era abundante, era mucho, pero ¿qué pasa? Villesh Alav Hov, pero había una deuda. O Sheitanai Mishtosh Yazun el Pitá, o que el hombre había hecho una previsión con su esposa, prometiéndole mantener a su hija, que la mujer tenía de un matrimonio anterior. Ein Ahov velo mezonot batishto bemaatim banejatim. La deuda que había o la obligación de mantener a la hija de la viuda no impide que el patrimonio se considere abundante. Quiere decir que Memaatim Benejasim, que o sea que no se considere abundante en este caso, quiere decir que el Shulchan Aruch establece que, sin embargo, el pago del dinero que se le debe a la viuda en virtud de su ketubá se considera para determinar si el patrimonio es suficiente o no. Y esto está claro, está bien. Ahora, dice Rambam, en cambio, dice, los hijos heredan todo el patrimonio. Los hijos, mamás, Irshua Banim Akol, Beitnu Lebal Job Jobó. Y entonces, ¿qué van a hacer?
ellos tienen que pagar al acreedor la deuda que tenía su papá. Y después, ¿qué tienen que hacer? Mantener a la hija de la viuda por el tiempo estipulado, como el marido que falleció se obligó a sí mismo delante de ella, y mantener a sus hermanas, las otras del matrimonio, hasta que alcancen la mayoría de edad o hasta que se consagren y abandonen su dominio. Es decir, que ellas se comprometan con un hombre y se salgan de ese dominio. Bueno, como vemos nosotros, todo aquí hay un sistema, obviamente, y Baruch Hashem, un sistema bastante equilibrado. Y ese sistema equilibrado habla permanentemente de que estamos a resguardo. La alhaja número 21. Inia Halmaná Ubat. Esto es cuando una persona muere, un hombre muere, y deja una viuda y una hija de él, ¿no? Ben Mimena, Ben Meisha Ajeres. Ya sea que es de ella la hija o de otra esposa que tenía el hombre. Ve'en banejasim kedei sheizon ushtehem. Y en su patrimonio no es lo suficientemente grande como para cubrir las necesidades de ambas. Almaná, entonces de las dos, tehem, Almaná nizonet beabat tishar la petahim. Miren qué pasa. Y la viuda debe recibir su sustento de su patrimonio y la hija debe salir a pedir limosna, cosa que eventualmente no hemos estudiado. Según el Rambam, miren ustedes qué interesante, la propiedad reservada para el sustento de la viuda debe ser entregada a un tercero y este debe seguir las pautas establecidas en el capítulo 18 que ya estudiamos. Hay opiniones que sostienen que los bienes se reservan para el sustento de la viuda solo cuando hay un hijo y una hija y el patrimonio es demasiado exiguo para sustentar a ambos. En este caso, como los bienes se reservan para el sustento de las hijas y la viuda tiene precedencia sobre ellas, los bienes también se reservan para ella. Cuando no es necesario reservar bienes para las hijas, tampoco se reservan para el sustento de la viuda. Bien, bueno, esto ya es un detalle mucho más. Entonces, ¿hasta cuándo entonces se puede hacer todo esto? Dice, la viuda debe recibir su sustento de patrimonio y la hija debe pedir. Y entonces nos dice Rambam, Vejena ni Omer, de manera similar, sostengo, dice Rambam, con la autoridad que le cabe, Shemezonot Abad, Kodmim li Yerushat Abed. Miren ustedes, el sustento de la hija de una persona fallecida tiene precedencia sobre la herencia de la que tuvo de la madre que que sus hijos van a heredar si ella murió durante la vida de su esposo. O, aunque ambos derechos son disposiciones de la que tuvo. Quiere decir, todo eso representa qué cosa? Los bienes de la que tuvo. Es muy interesante. Van a ver por qué. Esto puede derivar haciendo una inferencia de una responsabilidad más seria a una menos seria. Podemos hacer aquí un cal bajo. La inferencia es un cal bajo. De una inferencia, de una responsabilidad más seria, quiere decir, de cal bajo es el siguiente, la responsabilidad más seria a una menos seria. Y entonces dice, si la herencia de los bienes de un hombre a la que tienen derecho los hijos en virtud de la ley de escrituras es reemplazada por la obligación de proporcionar a la hija su sustento, cuanto más, ahí tienen el Calva Homer, cuanto más debería ser reemplazada la herencia de la que tuvo de su madre de los hijos, que es solo una ordenanza rabínica por la obligación de proporcionar a la hija su sustento. En cualquier circunstancia, obviamente, cuando hay poco patrimonio, las niñas, las hijas que todavía son pequeñas, deben ser alimentadas y los hijos no heredan absolutamente nada, como se dijo en la alajá número 17. Cuando un hombre muere dejando hijos e hijas, los hijos heredan su patrimonio. Ahora bien, cuando el patrimonio es lo suficientemente grande. Si por el contrario dijimos que el patrimonio es inferior, se reserva el dinero necesario para mantener a las hijas hasta que alcancen la bagrut y el resto se entrega a los hijos. Y si es inferior, se les da a las hijas el sustento hasta que alcancen la bagrut y los hijos deben pedir limosna. ¿Recuerdan? Bien.
Entonces, eh, la alajá número 22, que es la última. Mishemet, cuando un hombre muere, Beiniach Banot Gedolot Uqtanot, y ahora deja hijas que son mayores, ya son como independientes, y menores, Velo Iniach Ben, y no dejó un hijo varón. Ein Omrim, no decimos, Izono Aketanot Boru Beachleku Sheara Nehasim Beshabet. No podemos decir que se les debe garantizar el sustento a las hijas menores hasta que alcancen la edad de Bagrut y luego se debe dividir todo el patrimonio en partes iguales. Entonces, ¿qué se dice? Ela Kulan Polkot Peshabet. Quiere decir, todo el patrimonio debe dividirse en partes iguales inmediatamente. Quiere decir que las condiciones de los alimentos, del sustento, es un decreto de los familias para las jóvenes, para las niñas, cuando los varones heredan todo el patrimonio. Pero en este caso, ¿qué dice? Sin dejar un hijo, no ha tenido hijos. Por lo tanto, desde el punto del Din Torah, las hijas heredan todos los bienes y no establecieron para ellas también. Eso no, en este caso ya no hay que Lifsok, tienen que desarrollar o tienen que establecer todo lo que son los mesonot, quiere decir los alimentos, sino que en última instancia ya las hijas eventualmente van a cobrar todo el patrimonio. Bien, esto es entonces el final del capítulo 19 de Shah, y les vamos a mostrar el comienzo del capítulo 20, que es muy interesante y que eventualmente nos va a encontrar con eh, algo muy, muy interesante. Oh, un momentito nada más a grabarlo, así que tenemos aquí a mano. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Parnasata Bat Lenisukil. Este es el sustento de la hija para su casamiento. 14 alajot, ¿sí? En las cuales vamos a estudiar a lo largo cuánto es la parnasá, en primer lugar, que se le debe preparar para la hija para su casamiento. ¿Cuándo la hija va a poder cobrar esa parnasá, ese sustento? Cuando se puede cobrar ese sustento después tiempo y después cuando la parnasá se dio por un tercero. Y entonces vamos a ver lo primero que dice para empezar con un capítulo, como siempre hacemos, para dejar ya pronta el comienzo de este capítulo. Tzibuja Kamim Sheiten Adam Min Nechasav Be'at Bebito Kedei Shetin Esebu. Nuestros sabios decretaron que un hombre debe dar cierta parte de sus bienes. Aquí el Rambam dice Me'at, Min Nechasav Me'at, quiere decir un poco de sus bienes, a su hija como que, como dote. ¿Sí? Bezeush Anikra Parnasá. Y esto se conoce con el nombre de Parnasá. O sea que no es la Parnasá que nosotros hoy utilizamos en el idioma habitual, sino que estamos hablando aquí la dote, ¿sí? La varada que tuvo afirma que se puede encontrar una alusión a este concepto en el profeta Jeremías. Estamos leyendo sus astarot en estos dos Shabbatot. Dice, eh, dad a vuestras hijas a los hombres. ¿Es posible que un padre inicie los trámites matrimoniales? Preguntan nuestros Jamim y explican que la intención del versículo es que un hombre debe proporcionar a su hija una dote lo suficientemente atractiva como para que un hombre la desee. Quiere decir, fundamentalmente el tema de lo económico jugaba un rol preponderante. Bien, o sea, si bien hoy la que tú vas sigue marcando esa dote, aquí lo que se habla es que el padre deja una cierta parte de sus bienes a la hija como dote y eso se llama, dice Rambam, Parnasá. Amasiet Bitostam, dice entonces, cuando un hombre casa a su hija, casamiento en general, sí, amasí, sin decir lo que le da a su hija como parte de su dote, lo ifjot la mi kesut poskim de eshet ani shel Israel. Dice, tiene que darle al menos la ropa que se le da a la esposa de un judío pobre, como
te ha explicado, dice el Rambam, como dijimos, y eso es decir, 50 zuz, ¿sí? Acuérdense que la que tú vas eran Matay zuz, 200 monedas de plata. Entonces pregunta el Rambam, Bamed Barim Amurim. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto? Dice que Shaya Aab Ani, cuando el padre de la novia es pobre. Abarima, ya Ashir, dice Raúl, que en la que fior. Pero si es rico, debe cuidar de darle a su hija de acuerdo a sus estados. Y esto es, obviamente, el motivo con el cual vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Bueno, muchas gracias por sumarse. No sabía que había tantas personas estudiando en este momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Descubre mi buena semana, Besarot Tobot y Shuvot Amor. Y que quiera Dios que tengamos y darnos la fuerza para poder seguir estudiando todo el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y si Dios quiere nos seguimos viendo en la semana. Eh, nosotros estamos enviando diariamente unos 5 minutos, un poco menos, del pensamiento de Rab Volve. Eh, en este caso empezamos con Emuná. Yo no sé si todos están en la parte de la comunidad. Esto llega a Torah Bejaim siempre. Entonces no sé si ustedes están en contacto con Torah Bejaim, pero ahí lo pueden recibir eventualmente. Yo lo mando personalmente. Y si no, bueno, lo mando también a los grupos del Ulpan, pero más, fundamentalmente Torah Bejaim. Bueno, que tengamos una buena noche. Gracias a todos y gracias por acompañarnos. Disco de Chalim Robot. Gracias a ustedes por participar.